¿Cuánto tiempo o cuánto dinero gastas en actividades que alteren tu estado de conciencia? Es decir, que te metan en estado de flow, ese momento que pasas de vez en cuando en el que no tienes o no eres consciente de la percepción del tiempo. Bienvenido a otro resumen, bienvenido de nuevo al canal, mi nombre es Marcos Valera y esto es parte del proyecto de Snack Libros, donde resumimos libros cada semana. Si te interesa aprender sobre desarrollo personal, sobre marketing, sobre negocios y no estás suscrito, te invito a que lo hagas por aquí abajo. En el día de hoy voy a resumir un libro que me pareció bastante interesante, no conocía, o sea, lo había escuchado alguna vez de pasada, pero comentó Sebastián hace unos meses, comentario que no había leído por cierto, que lo resumiese, así que aquí está. Ya sabéis que si comentáis cualquier libro lo voy a traer incluso aunque dé pocas visitas, como va a ser el caso de este vídeo, lo más probable porque es un libro poco conocido. Y bueno, este libro no está en español, se llama Stealing Fire, Robando el Fuego, sería algo así, que es un nombre que viene del mito de Prometeo. ¿Quién era Prometeo? Prometeo era un titán que lo que hizo, según la mitología obviamente, fue robarle el fuego a los dioses, es decir, el humano no disponía, digamos, de un talento especial. Bueno, el mito realmente es mucho más largo, ¿no? Prometeo y su hermano se encargan de crear los animales, a cada uno les da un talento, volar, la fuerza, los elefantes, etcétera, etcétera, pero cuando llegan al humano, que es el último porque quieren hacerlo súper bien, no le quedan talentos, entonces no tienen nada. Por tanto, Prometeo empatiza con el ser humano y lo que hace es coger, ir a donde estaban los dioses y robarles el fuego, que simboliza el conocimiento, simboliza el avance, y fue lo que le permitió después al ser humano pues descubrir la agricultura, las herramientas, conseguir cocinar la carne. Entonces al final simboliza como lo que desarrolló las artes, lo que desarrolló la medicina, lo que desarrolló la tecnología, etcétera, etcétera. Este libro habla justamente sobre eso y cómo ejecutivos de Silicon Valley, las fuerzas armadas, distintos artistas también han conseguido robar ese fuego, digamos, conseguir trucos que faciliten el avance del conocimiento, es decir, que aceleren o mejoren el conocimiento de esas personas. Entonces es lo que intentan hacer aquí Steven Kotler y Jamie Wheal, que son los autores del libro. Ambos autores que están muy interesados por el tema del desarrollo psicológico, de las mentes, de cómo ser mejor persona, cómo ser superhumano. De hecho, los libros de Steven Kotler van alrededor de ese tema. En el mundo actual hay muchísimos elementos que alteran nuestro estado de conciencia, que ahora explicaremos más en detalle lo que es, pero entre estos puede estar el tabaco, la cafeína, las drogas, el alcohol. O sea, al final todo esto incluso se podría considerar drogas, pero es que no es solo eso, sino que hay muchas otras cosas que alteran el estado de conciencia, como por ejemplo los videojuegos, el porno, las redes sociales a día de hoy. Entonces todas estas actividades las engloban los autores en algo que llaman la economía de los estados de conciencia alterados, algo así sería la traducción. Y la cantidad de dinero que mueven estas economías es enorme, porque es muy difícil de cuantificar, de hecho, porque son muchísimas actividades. También se incluyen actividades que no son tan negativas, por así decirlo, o sea, también puedes entrar en un estado alterado de conciencia con deportes de alta intensidad, deportes de acción, deportes de contacto, actividades recreativas también. Es decir, a través de muchas maneras puedes entrar en este estado, pero todo esto crea o compone lo que él llama la economía de los estados alterados de conciencia. Hay muchísimas personas a lo largo de la historia, de hecho, que han hablado sobre esto. Por ejemplo, Eckhart Tolle habla un poco sobre el mismo concepto en El Poder de la Hora, que es un libro bastante famoso, y él llega a este estado alterado a través de la meditación, que es otra manera de hacerlo. Luego, por ejemplo, también está el libro de Flow, que es un libro también bastante interesante, justo hablando sobre este concepto, que llega a través de eso, a través del concentrarse mucho en una actividad de tal manera que pierdes incluso la conciencia del resto de cosas. O sea, te concentras tanto en algo que se te olvida el resto de cosas que están pasando, tus preocupaciones, etcétera, etcétera. ¿Y de qué se trata? O sea, ¿qué es este estado del que estoy hablando? Bien, pues los griegos lo llamaron éxtasis, que era, digamos, el acto de ir más allá de uno mismo. Platón lo describió como el hecho o el fenómeno de conectarse, o sea, pasar de estar en un estado de conciencia normal, como ahora mismo yo estoy, por ejemplo, a estar en un estado en el que conectas con una inteligencia superior, era como lo definía. Y la ciencia lo ha definido no de una forma muy distinta, de hecho, que lo que dice es que el estado de flow es, digamos, el estado óptimo del ser humano, el estado mental óptimo para rendir del ser humano. Es decir, cuando la mente desempeña su mejor versión, enfocándose en algo y centrándose en algo de forma muy efectiva. Bien, para que lo entendamos tú y yo de una forma muy sencilla, el estado de flujo, que se traduciría ese estado de flow, porque lo que pasa con este libro es que muchas de los conceptos, como son así tan difusos, son difíciles de traducir. Son esos momentos en los que nos sentimos como nunca o incluso no sentimos nada realmente y rendimos como tal. O sea, lo que pasa es que la acción y la conciencia, la línea que los separa se queda muy difusa, ¿no? O sea, que se juntan. Son aquellos momentos en los que te enfocas tanto en una cosa o estás haciendo una actividad de una forma tan apasionada o tan enfocada
que todo lo demás parece desaparecer. Con un ejemplo súper rápido te lo puedo comentar. Es como cuando tú estás hablando con alguien o estás en una fiesta y de tanto que te interesa esa conversación o de tanto que la estás viviendo, se te olvidan tus problemas, se te olvida dónde estás, incluso se te olvida si estás comiendo o no. O sea, a veces comes y ni te das cuenta de que has comido. O a mí me pasa también a veces, ahora ya no tanto porque no lo hago, pero cuando jugaba videojuegos, el tiempo se dilata en este estado alterado de conciencia. Es decir, tú te pones a jugar al Minecraft o a cualquier juego que te apasione, que te guste mucho, y obviamente también están diseñados, igual que las redes sociales o todas estas cosas, para que esto pase, que tú te metes tanto que es que te pasan 5 horas y ni siquiera te enteras. O sea, estás concentrado ahí y sientes como si hubieran pasado 5. Entonces este libro trata justo sobre ese estado, o sea, intenta descifrar todo lo que es, qué sentimos cuando estamos en ese estado, qué pasa en nuestro cerebro, cuáles son las consecuencias, etc. Y lo curioso de esto es que para llegar a este estado de conciencia no hace falta activarse mentalmente o conseguir algo súper especial o un talento ni nada así, sino que lo curioso cuando se ha investigado esto es que no se trata de encender cosas en el cerebro, sino de apagarlas. Es decir, la corteza prefrontal, cuando se desactiva, por así decirlo, entramos en ese estado de flow. Y hay un estudio que es muy interesante, que si no recuerdo mal, lo que hacían se llamaba estimulación magnética transcraneal, era la traducción a español, TMS en inglés por sus siglas, que lo que hacía justamente era desactivar esta parte del cerebro, y pusieron en un estudio a una serie de personas a intentar descifrar un puzzle, que se trataba es estos típicos puzzles que no puedes levantar el lápiz para solucionarlo. Pues era uno que es de conectar 9 puntos, ¿no? Que en la vida real, en un estado normal de conciencia, la gente muy pocas veces puede resolverlo. De hecho, se estima que un 5% aproximadamente de la gente en un estado normal puede resolverlo. Bien, pues cuando le hacían esta técnica de desactivarle esta corteza prefrontal del cerebro, sucedía que se multiplicaba por 8 la cantidad de personas que lo podía resolver, es decir, un 40% en lugar del 5% habitual que lo podía conseguir. Y lo curioso es que esta corteza prefrontal es, digamos, como lo explica el libro, el autor, es la pieza de hardware más sofisticada de nuestro cerebro. O sea, es lo que nos permite que tengamos autoconciencia, es decir, que sepamos que existimos nosotros mismos, cosas que otros animales no pueden hacer. Es la parte del cerebro que nos permite pensar a largo plazo, es decir, podemos retrasar, pues yo que sé, comernos todo el chocolate porque, por ejemplo, no sé, queremos ser saludables, es decir, como pensar de forma lógica, pensar de forma analítica. Toda la lógica compleja, pues esta parte del cerebro es la que se encarga, y muchas otras cosas más en cuanto a esta complejidad del pensamiento del ser humano. Al final es la que nos convirtió en ese animal distinto, o sea, que ha conseguido como que sea mucho más complejo y que haya conseguido desarrollarse tanto con el paso del tiempo. Y sin embargo es curioso que es la parte que tenemos que desactivar, que ahora explicaremos un poco por qué científicamente y demás, para que consigamos este estado de flow o de óptima conciencia del ser humano para trabajar. Aunque realmente, como os he dicho, es un estado óptimo incluso para la felicidad o para otras muchas cosas. O sea, cuando te drogas, que es una de las formas en las que puedes llegar a este estado óptimo de conciencia, aunque tenga muchos riesgos y muchas partes negativas, lo haces muchas veces para eso, ¿no? Para separarte de tu conciencia, para olvidarte de tus problemas, todas estas cosas que hace justo esta parte del cerebro, que es la que, como digo, pues te hace, por ejemplo, pues pensar que si no sé qué chica no te quiere porque tal cosa, ahora está con no sé cuántos, o hacerte ahí unos análisis de la leche creados enormemente sofisticados, cosa que otro animal no puede hacer. Y en el libro habla de 4 características que suceden en este estado alterado de conciencia que vamos a ver ahora, y se definen con las siglas STER. La primera se traduciría algo así como desaparición del ego, algo así, porque no existe palabra en español, quizá altruismo, pero es que no es realmente altruismo la palabra. Y es que cuando entramos en este estado nos apagamos a nosotros mismos, o sea, no somos conscientes de nuestro propio sentido, por así decirlo. O sea, esa voz que está ahí 24/7 se apaga. Con los videojuegos yo lo explico muy bien porque es que es lo que me ha pasado a mí muchísimo, pero lo mismo sucede cuando te alcoholizas o cuando estás, no sé, haciendo un deporte de saltar por un puente o cualquier cosa así, que se te olvida, o sea, se te apaga esta voz que estamos comentando, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tú ya no estás pensando si tienes que ir a comprar no sé qué al supermercado, si es que este examen, qué mal que tengo mañana, que no me lo sé. Cosas que ahora mismo, por ejemplo, puedes estar pensando, o no sé, pues que quiero aprender sobre tal cosa y estoy aquí en YouTube. Pues todo este tipo de cosas, cuando entras en este estado, se olvidan. Y lo explica con una frase que es una especie de paradoja bastante interesante, que es: cada vez que salgo de mi cabeza, cojo un poco más de perspectiva, y es curioso cómo cada vez que vuelvo, mi mundo es más amplio. En segundo lugar, como comentábamos, estaría la pérdida de la noción del tiempo, porque justo la corteza prefrontal es la encargada o la que intenta encontrar el sentido o que calcula
el tiempo, entonces eso se suprime. Lo que sucede es que nuestro cerebro deja de, digamos, diferenciar el pasado, el presente y el futuro. Entramos en un estado que es lo que científicamente se ha conocido como el Deep Now, que sería como el presente profundo, algo así. O sea, estamos constantemente en el profundo, en el presente. Y es que es muy curioso que justamente es por lo que conseguimos enfocarnos tanto, porque la energía mental que normalmente tú estás intentando dedicar al procesamiento temporal, es decir, pues pensando que hay un futuro, un pasado, qué cosas tienes que hacer, o preocupándote por algo que ha pasado, o que está pasando el tiempo ahora mismo de forma efectiva, se dedica al enfoque y a la atención, es decir, perdemos la energía que dedicamos a eso y la dedicamos al 100% en enfocarnos en lo que estamos haciendo. Tomamos más datos por segundo y los analizamos mucho más rápidamente, es por eso también que con cosas como el Adderall, cuando si lo has probado, que yo en mi caso sí, por ejemplo, que he tenido déficit de atención y tengo, bueno, lo que pasa es justamente eso, ¿no? Que estás ahí como tomando muchísimos datos, estás procesándolos súper rápido. Cuanta más información y más datos recojas en menos tiempo, hace que lo que es la percepción del tiempo parece que dure más, entonces por eso se dilata el tiempo. En tercer lugar tendríamos la no necesidad de esfuerzo, que esto sucede porque se liberan, no sé si eran 6 neuroquímicos, pues lo típico, ¿no? Dopamina, serotonina, oxitocina, todos estos químicos que te hacen sentirte por lo general bien, feliz, contento, como que estás disfrutando el momento de lo que estás haciendo. Entonces, como disfrutas tanto y como estás tan metido en eso, digamos que no te es difícil, o sea, quizás cuando empiezas a trabajar en algo, te resulta como complicado calcularlo y luego llega un punto, si obviamente reúnes todas estas condiciones para entrar en este estado de conciencia, y ya es que lo haces incluso casi sin pensar, o sea, te resulta súper fácil. Y en cuarto lugar, que es la más productiva quizá de las 4, lo que se traduciría como riqueza quizás, que lo que dice es que cuando estás en este estado eres capaz de producir unas ideas y de entrar en un plano, por así decirlo, de originalidad, de nuevas soluciones. O sea, los artistas muchísimas veces, que por eso ha habido muchísimos que han tomado sustancias y todo este tipo de cosas, entran en un estado de crear sus mejores obras. Y además te pone muchísimos ejemplos, ¿no? De eventos que ha habido incluso en Estados Unidos famosos, o del caso de Elon Musk, de cuando se le ocurrió lo del Hyperloop, este metro que va por las ciudades ahí a una velocidad increíble, o otros emprendedores que se le han ocurrido, empresas, a partir de entrar en este estado, pues por fármacos, cualquier tipo de cosas de estilo. Es porque, digamos que consigues una perspectiva que te da muchísima riqueza mental, o sea, te da como originalidad, creatividad, etcétera, etcétera. Eso serían los 4, y el libro realmente sí que lo pone bastante en práctica en cuanto a que te va explicando todo con ejemplos. También analiza 4 de los campos a través de los que el ser humano ha conseguido avances en este campo del estado de flow, por así decirlo, que estarían los fármacos o psychedelics, todo el tema de drogas, tanto farmacéuticas o como el tema de drogas ya de, por ejemplo, no sé, marihuana, alcoholes, cafeína, como lo del Adderall que te he comentado. Todo eso son avances que se han hecho para conseguir este estado de flow. Después en neurobiología también, para explicar lo que te he comentado, por ejemplo, de la percepción del tiempo, ¿no? Como el estudio de la mente del ser humano, cómo funciona para alcanzar este estado. La psicología, que también influye bastante. De hecho, dice que el análisis de la psicología es como algo que va a desarrollar mucho el potencial del ser humano, porque también es cierto, ¿no? El hecho de analizar un poco cómo funciona la mente y de poder modificarlo, ¿no? Porque lo bueno de la psicología, ¿no? Que hay una parte que tú puedes modificar si entiendes cómo funciona todo esto de las afirmaciones positivas, todo este tipo de cosas que al final son pseudociencia, perdón, lo comentaré un poco al final del vídeo, en parte y en parte no, pero sí que puedes, digamos, modificarlo un poco, cómo piensa y cómo piensa el cerebro, para usarlo a tu favor. Y finalmente la tecnología, o sea, todo lo que se ha conseguido del mundo online, de la realidad virtual, todo este tipo de cosas que ya te pueden hacer sentir como lo que comentaba al principio, de tirarte por un puente, pues esto ya se puede conseguir a través de unas gafas de realidad virtual. Y bueno, también obviamente no podía faltar, tampoco voy a ponerme aquí a comentarlo, pero te habla de los peligros, de cómo hacer todo esto bien, porque también puede ser peligroso, sobre todo el tema de los fármacos y de las drogas, o de problemas legales que puede haber a partir de esto. Eso es todo el resumen del libro que quería comentaros, y voy a daros brevemente mi opinión. En lo personal creo que es un libro muy interesante, o sea, no lo conocí y me parece un enfoque muy interesante de esta materia, porque otros libros son como quizás más místicos, más de tienes que conectar contigo mismo, no sé qué, y vas a entrar en este estado donde vas a disfrutar las cosas, etcétera, etcétera. Entonces tiene un enfoque científico y, digamos, objetivo, que es bastante interesante, aunque quizás sí que a veces es demasiado sensacionalista, o intenta decirte como no, lo de los emprendedores que han conseguido todas estas grandes ideas por este estado de flow. Pero bueno, se entiende porque al final es un libro y tiene que vender, ¿no? Pero sí que se agradecería un libro puramente científico a través del cual puedas
entender cómo funciona y entender cómo entrar en ese estado de flow. Pero bueno, yo creo que al final también es práctica comprenderte a ti mismo y qué tipo de cosas te funcionan y probar un poco todas estas vías para entrar a este estado de flow. Porque, por ejemplo, con lo de, no sé, las microdosis de LSD o todo este tipo de cosas que se hacía desde la antigua Grecia, ¿no? Te lo explica en el libro cómo había pequeñas drogas que tampoco se sabe muy bien lo que son, pero, por ejemplo, pues son del hongo del que luego se hacía el LSD o demás. Se han utilizado siempre para conseguir grandes avances o para rendir mejor o también para fiestas, para entrar al final en ese estado de felicidad y de enfoque óptimo. Pero sí que hay cosas del libro que se podían catalogar un poco como pseudociencias, aunque te dé las referencias bibliográficas, tampoco están como muy aceptadas por la comunidad científica, como no sé, lo de las poses de poder, por ejemplo, pues eso es algo que no está tampoco ampliamente aceptado, aunque quizás sí que influya positivamente. Así que eso sería todo, a mi parecer es un libro bastante interesante, no está en español y no sé si hay algún resumen en español, de hecho puede que este sea el primero. Espero que te haya resultado interesante. Si no estás suscrito y has llegado por casualidad al canal, te interesan los temas de marketing, desarrollo personal, todo esto de mejorar constantemente, como con este libro, y negocios en general, puedes suscribirte por aquí abajo. Como siempre, si necesitas que resuma cualquier libro, lo mismo, puedes comentarme por aquí abajo cuál es el que quieres que resuma, y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.